¿Por qué nos gustaría que hubiera quórum el 1 de agosto y que ganara el sí de la investigación a expresidentes? Porque hay muchas cosas oscuras que se quedaron sin investigar en esos sexenios. Y yo hoy quiero tratar los dos sexenios panistas: Vicente Fox, 2000-2006, y Felipe Calderón, 2006-2012. En este caso, pues pudiéramos pensar que los elementos para pensar en Vicente Fox no es para investigarlo, pero sí fue una gran decepción. No hubo una sustancial mejora en México con Vicente Fox, simplemente hubo una alternancia, pero una alternancia neoliberal. Y después Felipe Calderón con un narcogobierno. Bueno, ¿qué me gustaría a mí como mexicano que me explicaran como trabajador público, como trabajador federal en el Instituto Tecnológico de Querétaro, como trabajador de la Universidad Autónoma de Querétaro? ¿Qué me gustaría que se investigara, que se aprobara esta investigación? ¿Y qué nos debería de pensar a todos los mexicanos? Miren, un primer elemento, a ver, panistas, y aquí voy a incluir un poco a Peña Nieto, ¿por qué endeudaron tanto al país? ¿Por qué pidieron prestado? Y sobre todo, ¿para qué pidieron prestado? Vean nada más el salto descomunal de la deuda pública en tan solo 2 sexenios. En el sexenio de Felipe Calderón, un aumento de 4, billones de pesos. Estamos hablando de millones de pesos. No son cacahuates, no son 3 pesitos que los mexicanos podamos olvidar. 4 billones de pesos aumentó la deuda Felipe Calderón y 5 billones y medio Enrique Peña Nieto. La verdad, seamos sinceros, ¿no les gustaría saber en qué se gastaron ese dineral? ¿Para qué pidieron prestado? Estamos hablando de un salto de entre Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto de prácticamente más de 8 billones de pesos, 9 billones de pesos de deuda. Pues todos deberíamos de estar interesados porque, aunque esto viene desde el año 2000, pues tenemos que tener claro que esa deuda la tenemos que pagar. Los adolescentes de 14 años de edad, los estudiantes universitarios de 19 años de edad, los jovencitos que no estudian, que trabajan, que tienen 22 años de edad, todas y todos estamos pagando intereses por esa deuda. Todos sabemos que cuando yo pido prestado a un banco, tengo que pagar intereses. Bueno, hasta un agiotista tengo que pagar intereses. Un país que pide prestado al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, pues tiene que pagar. Y si pide prestado a un banco extranjero, tiene que pagar. Entonces, esta deuda enorme, en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues tendríamos que ver por qué, porque estamos pagando un alto precio. Esto no es nada más de decir, ya pidieron y ya no pasa nada. No, mexicanas y mexicanos, vean desde 2007, el sexenio de Felipe Calderón, hasta 2012, estuvimos pagando más o menos en promedio alrededor de 300,000 millones de pesos de intereses. 300,000 millones de pesos. Y con lo que pidió prestado Felipe Calderón y lo que pidió prestado Enrique Peña Nieto, vean cómo el gobierno de la 4T en 2019 tuvo que pagar 770,000 millones de pesos solo de intereses, no al capital. La deuda de los 11 billones se mantiene,
pero vean el crecimiento entre 2013 y 2019, más del doble, de 300,000 millones a 700,000 millones de pesos. Mucho más que lo invertido en el sector salud, en la deuda pública, en Pemex. Miren, hasta da vergüenza que algunos se quejen del costo de la refinería de Dos Bocas, 8,000 millones de dólares. Los que exageran dicen que va a costar 12,000 millones de dólares. Pero miren, aunque costara 12,000 millones de dólares, esos son apenas 240,000 millones de pesos. Y yo le diré a todas esas personas, si te escandalizas por el costo de Dos Bocas que nos va a llevar a la soberanía en gasolinas, ¿por qué no te escandalizas por esto que estamos pagando de la deuda externa y que además no sabemos en qué se lo gastaron? No me digan que ustedes no son curiosos de saber por qué están pagando lo que estamos pagando. ¿Y cómo lo estamos pagando? Pues fácil. Lo estamos pagando con falta de medicinas, de hospitales, de médicos, de enfermeras, con falta de lugares en las escuelas públicas, en el kinder Campanita, en la primaria Morelos, en las secundarias, en los bachilleratos, con falta de obras de infraestructura. Ojo, mexicanos, el daño que hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nos ha quitado a los mexicanos más o menos 500,000 millones de pesos al año que se deberían de estar invirtiendo en mejora de la población. Entonces, ese punto, yo me gustaría que alguien dijera, un mexicano, una mexicana, uno de Frena, uno de Va México, un panista, Claudio X González, que saliera a decir públicamente, a mí no me interesa saber en qué se gastaron el dinero, vamos a pagar. Uy, mucho gusto, pues mucho gusto, paga de tu dinero, porque al menos los mexicanos sí queremos saber. Justamente como dice Jason Ed, pues recuerda cuánto se gastaron en una mugrosa barda de una refinería inexistente en el estado de Hidalgo, la refinería Bicentenario. Ese es un aspecto, pero hay muchos más. Miren, pidieron dinero y fue un dineral. No sabemos para qué. Bueno, pero vamos a revisar una cosa. A mí me gustaría que se investigara a Vicente Fox y a Felipe Calderón y que nos dijeran estos dos señores, en vez de estar diciendo tanta perorata, Vicente Fox desde León y Felipe Calderón no sé desde cuál cantina, y que luego tuitea, no, a ver, que nos dijeran, a ver, panistas, ¿por qué pidieron prestado dinero durante 12 años si ustedes tuvieron acceso al mejor precio del petróleo que ha tenido México en toda su historia? Vean esta gráfica de 2001 a 2012. Ahí están los dos sexenios panistas. El precio del barril de petróleo a partir de 2004 ya nunca bajó de $40. Pero además, Felipe Calderón llegó a tener el precio de la mezcla mexicana, que son 3 tipos de petróleo, en más de $100. Más de $100. Vamos a traducir esto en ingresos. Y miren, es un dineral que a mí sí me gustaría saber, Fox, ¿en qué te los gastaste? Calderón, ¿en qué te los gastaste? Porque aquí están los datos históricos con datos que vienen de Pemex, administrada bajo Fox, y de Pemex, administrada bajo Felipe Calderón. Miren, tan solo veamos los ingresos en millones de dólares, aquí, en los dos sexenios, fueron 364,000 millones de dólares. Estamos hablando que los panistas en 2 sexenios
tuvieron ingresos de casi, poquito más, de 7 billones de pesos. 7 billones de pesos de ingresos. Y súmenle los 5 billones que le aumentó la deuda, 4 billones que le aumentó la deuda a Felipe Calderón, estamos hablando entonces de 11 billones. Pero también Vicente Fox aumentó en 1 billón la deuda. Y luego, yo ya lo he comentado en otras ocasiones, mucho de este dinero, específicamente 868,000 millones, casi 900,000 millones, casi 1 billón de pesos fueron de excedentes petroleros. Dinero no presupuestado, dinero que no pasó por la Cámara de Diputados, porque podemos ver en la segunda columna, en cada año, ya lo expliqué alguna vez, lo voy a volver a decir, para que nos quede claro qué hicieron estos señores, bueno, que nos gustaría saber qué hicieron con este enorme mole de dinero. Cada año, a finales de año, la Cámara de Diputados tiene que hacer un presupuesto. El Poder Ejecutivo tiene que hacer un presupuesto que tiene que ser autorizado por la Cámara de Diputados. Nadie puede prever el futuro, se puede hipotizar con base en tendencias, en datos disponibles, pero nadie puede saber cuál va a ser el precio promedio del barril de petróleo mexicano. Bueno, se hace una hipótesis que es una previsión. Y después, ya que pasó el año, ya que terminó diciembre de un año, bueno, pues se saca el promedio de en cuánto se vendió. La situación buena son los excedentes. Se vendió más caro de lo que se previó. Eso genera un excedente. Miren, el excedente es que ustedes salgan ahorita de su calle con cubrebocas y se encuentran tirado en la calle 500 pesos, un billete de 500 pesos o de 1,000 pesos. Y preguntan a alguien, oye, ¿de quién es este billete? ¿De quién es este billete? No, pues de nadie. Se lo quedan. Ya preguntaron y todo, nadie. Ese es un excedente. Pues es dinero que yo no tenía presupuestado, que no forma parte de mi salario, que no forma parte de mi trabajo y lo puedo gastar en otras cosas. Bueno, pues esos excedentes fueron de 900,000 millones de pesos. No es poca cosa, 900,000 millones de pesos de dinero que no pasó por la autorización del Congreso en los 2 sexenios panistas. A ver, panistas, se escandalizan que hoy y ponen como pretexto que medicinas, pues primero explíquenos en dónde dejaron todo ese dinero. El dinero que pidieron prestado, súmenle el dinero que recibieron de excedentes petroleros, 900,000 millones de pesos. No olvidemos esa cifra, 900,000 millones de pesos, pero además tuvieron ingresos por 7 billones y medio. 7 billones y medio. Y como dice Roger Contreri, pero ya los vamos a enjuiciar, ojalá. Jaime René Ramírez, coincido contigo, el pan da asco, excepto las conchas con nata, esas no dan asco.